Mejor Hablar en M24. Mientras existan gatillos y dedos en disposición de apretarlos, los que nos ocupamos de educación deberemos cuestionar implacablemente nuestro trabajo hasta lograr el desarme de las manos y de las mentes. ¿Es este un sueño? Claro que sí, pero ¿qué función más alta cabe a la educación que la de sembrar sueños y cultivarlos paciente y amorosamente, en perspectiva de siglos, si es preciso, hasta su fructificación? Escuchamos la voz del maestro Miguel Soler, que a los 99 años de edad falleció el miércoles pasado, 19 de mayo, en Montevideo. Fue creador de las denominadas misiones sociopedagógicas, experto en educación de personas adultas y una de las personas creadoras de la Ley de Educación 18.467. Nació en Barcelona en 1922, ese acento hasta el final de sus días nos dio la pauta de que venía de aquel lugar del mundo. En 1926 llegó a Uruguay, fue una de las personas redactoras de los programas de estudio para escuelas rurales en este país, nada menos que junto a Julio Castro, y en 1947, y por aquí termino porque podríamos hablar mucho más de él, fue una de las personas fundadoras de la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM. Luego, en dictadura, tuvo que exiliarse para retornar finalmente a Uruguay, donde falleció ya entradísimo el siglo XXI, como les decíamos la semana pasada. Y precisamente la idea es conocer más del legado del maestro Miguel Soler con Limber Santos, que es director del Departamento de Educación Rural de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, es maestro rural y es docente en el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Tenemos entendido que a Soler lo conoció por allá por 2005, pero ya nos contará el Limber. Bienvenido a la mañana de M24, Mejor Hablar. Para ustedes, para la audiencia, y bueno, un placer poder estar en comunicación para hablar del maestro Miguel Soler. Tenemos entendido que se conocieron, que lo conociste por allá por 2005. ¿Cómo fue eso? Estrictamente, la primera vez que vi al maestro Soler fue en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el año 1999, en un homenaje a otro gran maestro, Enrique Bracher, que bueno, Soler conoció muy bien y que formó parte de todo el proceso que desencadenó en el primer núcleo escolar experimental de La Mina, esa experiencia emblemática en la quinta sección de Cerro Largo, que se desarrolló en la década del 50 a partir de la aplicación en Uruguay de la educación fundamental que UNESCO había recibido en su formación en Pátzcuaro, en México. Pero en 2005 hubo otro acontecimiento bien importante. La Federación Uruguaya de Magisterio organizó en Piriápolis un congreso de maestros rurales. Yo ya estaba desempeñando tareas en educación rural como maestro de escuela en el departamento de Canelones, y ahí estuvimos con un Soler que nos acompañó en un lugar muy significativo, 56 años después de aquel Congreso de Piriápolis de 1949, donde, como ustedes decían al comienzo, Soler, junto con Julio Castro y otros grandes pedagogos de la época, redactan y aprueban el famoso programa para escuelas rurales de 1949, que más que un programa fue todo un ideario pedagógico con su fundamento, con su concepto de escuela productiva, con los fines sociales de la escuela rural. Y bueno, en el 2005, en otro contexto histórico, ya muy distante de aquel de mitad de siglo, se volvieron a discutir temas de educación, y de educación rural particularmente, y allí estuvo, en la colonia escolar de Piriápolis, Miguel Soler con nosotros, y recuerdo muy bien cuando se nos dirigió a los maestros que estábamos allí, y nos dijo algo así como: ustedes se tienen que empatotar, apelando a tratar de salirse de ese individualismo, digamos, producto del aislamiento geográfico de las escuelas y de los maestros rurales en América Latina, y cómo la única forma de hacer visible la educación rural era juntándose, trabajando en colectivo y no de manera individual. Y ahí empezó una amistad con Miguel Soler que se mantuvo hasta hoy. Bien, Limber, ¿me escuchás bien ahí? Porque a mí se me fue por un momento la voz. Yo te escucho perfecto, sí, sí. Perfecto. Metiéndonos en el terreno de la pedagogía, ¿por qué, quizá profundizando algunos aspectos que ya has ido manejando en este primer aporte, ¿por qué debe considerárselo uno de los grandes pedagogos uruguayos de mediados del siglo pasado?
Bueno, yo creo que Miguel Soler es una figura muy prolífica en la historia de la educación en nuestro país y uno de esos representantes de una pedagogía de, digamos, de mitad de siglo XX, pero que se extendió bien entrado el siglo XXI, en torno a varios temas. Un tema es la educación rural, naturalmente, porque él comenzó siendo maestro rural allá en Los Vázquez, en Tacuarembó, en el año 1943, pero su itinerario por Uruguay y luego por América Latina y el mundo giró muy en torno a la educación rural y a la educación vinculada con los pueblos campesinos e indígenas de América Latina. En ese sentido es una referencia pedagógica no solo para nuestro país, sino para el mundo, porque en cualquier lugar de América Latina donde vayamos la figura de Soler es reconocida como una figura de referencia. Pero además también desde lo educativo, su lucha por los derechos humanos. Recordemos que en torno a su amigo Julio Castro, con quien lo unía la educación rural y todas las claves pedagógicas que se construyeron en Uruguay en torno a lo que yo llamo la pedagogía rural uruguaya, es uno de nuestros desaparecidos en el año 1977 y él, hasta que se encontraron sus restos, no dejó de luchar en el mundo, porque lo hizo primero desde Europa, desde su Barcelona natal, y luego lo siguió haciendo en Uruguay. Aquella frase de Soler en el Paraninfo de la Universidad en el año 1987, Julio Castro, persona buscada a seguir buscando, y lideró un movimiento de presión internacional fuerte contra la dictadura uruguaya para que aparecieran los restos del maestro Julio Castro, y eso lo trasladó, esa actitud vinculada con la defensa de los derechos humanos la trasladó a todos sus escritos y todos sus pronunciamientos públicos por el caso Castro y por cualquier otro que se diera en el mundo. Siempre nos decía Miguel Soler, nada de lo humano puede resultar ajeno. Nos decía a los educadores, pero también cuando lo llevábamos a trabajar con estudiantes en el interior del país, hasta hace muy poco tiempo, siempre nos decía, un buen educador debe leer los diarios, es decir, debe estar enterado de lo que sucede en el mundo, aún suceda en las antípodas, porque con esto de que nada de lo humano nos puede resultar ajeno, es una actitud de vida que el educador termine transmitiendo en sus clases a sus estudiantes, más allá de cuál sea el tema de enseñanza. Y esa era una clave bien importante. Y lo tercero creo que tiene que ver con lo educativo en relación a lo económico y a lo político. Defendía el hecho de la economicidad y la politicidad del hecho educativo y cómo la escuela sola no podía transformar la sociedad, sino que la escuela y la educación necesitaba de otras decisiones del poder político, de otras decisiones vinculadas con la estructura económica para que pudiese dar realmente resultado. Descreía del poder absoluto de la educación y eso es clave porque haciéndolo realmente ponía a la educación en su justo lugar y con el lugar que la educación debía tener, y eso se manifestó en el programa del 49 para escuelas rurales, y lo manifestó también yendo 20 años después a Los Vázquez, a ese lugar donde él había trabajado, Rancherío Rural de Tacuarembó, encontrándose con una situación muy calamitosa en la época de los rancheríos y cómo su acción social y educativa en la escuela durante 2 años poco habían cambiado las condiciones estructurales de vida de esa gente. Entonces fue por el mundo con esa idea de que la educación no puede estar actuando en solitario, y eso es toda una construcción pedagógica que va mucho más allá de lo rural. Limber, justamente algunos de estos aspectos que mencionaste teníamos previsto abordar, ¿no? El vínculo con los derechos humanos, este modo de concebir la educación y también sus limitaciones. Para cerrar la entrevista quería hacerte una consulta vinculada ya más a tu rol, ¿no? A tu rol institucional en la ANEP. Brevemente, ya en el cierre, ¿cómo ves la situación de las escuelas rurales en el marco de esta emergencia sanitaria, su funcionamiento? Y recordemos, ¿no? Contextualizamos los centros que primero volvieron a la presencialidad. Sí, efectivamente, a las escuelas rurales les ha tocado, tanto en 2020 como en este año 2021, estar como a la vanguardia de volver a la presencialidad. Eso tiene que ver con aspectos vinculados con el lugar donde las escuelas se encuentran y el papel que cumplen en relación a la sociedad y a las comunidades rurales. La escuela rural, y esto también se conecta con Soler claramente,
porque él lo practicó en La Mina y lo practicó en Los Vázquez, lo practicó en Colonia Concordia, en Soriano, que también fue una escuela donde trabajó durante varios años, y luego en otros contextos de América Latina, la escuela rural es esa institución, ese lugar de lo público, esa presencia del Estado que hace que se constituya en el centro de referencia para las comunidades rurales. Y en este tiempo de pandemia y con una escuela abierta pero solo virtualmente, se hizo sentir esa falta de la escuela, y el proceso de vuelta a la presencialidad en las escuelas rurales, tanto el año pasado como este, si bien al principio generó ciertos temores porque naturalmente estamos en pandemia, sin embargo las comunidades lo terminaron aceptando muy bien, y también los docentes y los niños, por la expectativa que había en lo previo de volver a esas aulas, que no solamente para los niños, los docentes y las auxiliares de servicio, sino para la comunidad toda, es el lugar de confluencia, es el lugar de reunión, es el lugar, digamos, donde la comunidad vive y palpa la vida cotidiana. Y hay mucho de Soler también en esa escuela rural que hoy tenemos, con las potencialidades que tiene la escuela para aprender en un aula multigrado, para aprender muy en consonancia con el rol social de la escuela, con ese lugar, digamos, de diálogo que se puede establecer entre los miembros de la comunidad en la escuela. Siempre digo que las escuelas rurales constituyen la historia de la comunidad, y la historia de las comunidades, las historias de las familias y las historias de los individuos se cuentan a través de la escuela. Siempre en esas historias está presente la escuela, y eso es algo que aprendimos mucho con Soler, de su experiencia vital y también de su experiencia y de su legado pedagógico. Y en ese sentido me gustaría decir también que de algún modo hay digamos una característica de su pedagogía, que es hijo de su tiempo y de su época, él mantiene hasta el final de sus días, que es una pedagogía que no es solo pedagogía, es lenguaje pedagógico donde se interrelaciona con el lenguaje literario, con el lenguaje filosófico, con el lenguaje artístico, también con el periodístico. En el caso de Castro esto también era muy evidente por su doble condición de periodista y de educador. Entonces, aquello del buen educador es aquel que lee los diarios, que está informado porque de algún modo hace experiencia educativa, se traduce en un lenguaje pedagógico donde lo artístico, lo literario y lo filosófico está muy presente, es decir, una pedagogía que dialoga con otros saberes. Y eso la contextualiza, la hace mucho más evidente en el uso cotidiano, y de algún modo fundamenta las acciones de cada educador en territorio. Y también esto va mucho más allá de lo rural. Creo que Soler en América Latina es el autor que podemos decir está directamente vinculado con lo rural, pero lo trasciende. Y ahí coloca a la escuela rural y a la educación rural como una entidad que enseña a la educación toda. Y eso es bien importante. Diría que la educación rural es una antes y otra después de Miguel Soler. Bien, con estas palabras, Limber Santos, director del Departamento de Educación Rural de la ANEP, te agradecemos y también te despedimos con la seguridad de volver a convocarte para tratar algunos de estos temas. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.